Bueno, muchachos, reciban un cordial saludo. Entonces, a continuación, estamos viendo integración y vamos a ver integración por partes. ¿Por qué se llama por partes? Este es como una, digamos, eh, es el proceso de antiderivación de la regla del producto. Es decir, la regla del producto en la derivación, ojo, recuerden que había un producto, ¿sí? Y era la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Claro, esa era la formulita para derivar un producto. Entonces, recordando que la integración, ¿sí? Es prácticamente el proceso de antiderivación. Entonces, esta integración por partes es el proceso de antiderivación de esa regla del producto. Recordando el proceso de método de sustitución en integración era el proceso de antiderivación de la regla de la cadena, ¿sí? Y la integración por fracciones parciales, aunque bueno, no siempre, pero de fracciones parciales es el proceso de antiderivación de la regla del cociente, ¿sí? Entonces, así como ustedes se aprendieron unas reglas para derivar, en la integración, pues los llamamos métodos, pero tiene cada uno su proceso también. Eh, como yo les decía el semestre pasado, las derivadas, poco mucho, uno las hace, ¿sí? Porque es aplicar la formulita y hace alguna cosa u otra. Mientras las integrales, no siempre. Las integrales hay veces nos toca hacer hasta 2, 3 o más procesos para poder desarrollar la integral como tal. Y ahora, ¿por qué vamos a ver esto? Ustedes se preguntarán, profe, estamos en ecuaciones diferenciales. Porque para desarrollar una ecuación diferencial, yo debo saber derivar y debo saber integrar. Y entonces ya me ha pasado con anterioridad que yo empiezo a explicar ecuaciones diferenciales y estoy desarrollando la primera ecuación cuando ¡pum!, me encontré una de partes o me encontré una de fracciones parciales. Entonces es preferible verlo al inicio del semestre, con eso ya no nos estamos así como devolviendo tanto. Bueno, listos. Entonces, muchachos, miren, la fórmula es muy sencilla. Es la integral de u, ¿cierto? Por dv es igual, esa es una fórmula que no cambia. U por v menos la integral de v por du. Bueno, esto vuelvo y les repito, esto yo se los alcancé a explicar, ¿sí? Entonces, eso yo se los alcancé a explicar por encima el semestre pasado, pero ahorita la idea es explicárselos bien con un ejemplo. Listos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí hay como un producto. Y esa es la formulita, ¿sí? Esta es la formulita de integración por partes. Entonces, unos llegan y dicen que eso es una vaca menos la vaca de uno. Otros dicen que una vaca menos la vaca de uniforme. Bueno, eso se... Tienen un poco de cosas para que los estudiantes se aprendan esta fórmula, pero pues como estamos en la virtualidad, ustedes no tienen que aprendérsela, pero sí tienen que saberla desarrollar. Entonces, vamos a desarrollar la siguiente. Vamos a desarrollar x por seno de x. X por seno de x. También ¿Cuánto equivale? por seno de x. Bueno, entonces, Con la mano izquierda y con la mano derecha. Sebastián Garzón, buenas noches. Señor, yo estaba desde el comienzo. Sebastián Garzón, el proceso de integración por partes es el proceso de antiderivación de qué regla. ¿De qué regla de derivación? Yo lo acabé de decir. No, profe, no le alcancé a prestar cuidado, estaba buscando el cuaderno. Por favor, entonces pilas con el micrófono. Bueno, pues le agradecemos. Bueno, entonces vamos a desarrollar esto, ¿sí?
la integral de x por seno de x de x. Y nosotros tenemos que esta integral expresarla como esta fórmula. Y hay que saber a quién hacemos u y a quién hacemos dv. Para poderlo hacer, pero esto no lo voy a explicar, va a quedar en la tarea y ustedes lo van a consultar como cosa suya, que es hilar. ¿Listo? Que son inversas, logarítmicas, ¿cierto? Trigonométricas y exponenciales, y algebraicas, perdón. Inversas, logarítmicas, eh, algebraicas, trigonométricas y exponenciales. Este orden les va a permitir entender a quién hacer U y a quién hacer dv, porque si yo no lo hago bien, ¿sí? Si yo no sé a quién hacerlo, voy a llegar a una inconsistencia o a una integral más grande, que es lo que vamos a explicar ahorita más adelante. Entonces, seguimos acá. Vamos a llamar a X, lo vamos a llamar U, ¿sí? Y a seno de X lo vamos a llamar dv. ¿Listos? dv. Entonces, u a x y dv a seno de x. Entonces, va primero la algebraica que la trigonométrica, y es eso lo que nos dice acá. Va primero la algebraica que la trigonométrica. Entonces, como va primero la algebraica, a la algebraica la llamamos u. Y ahora, como su método lo dice, lo vamos a hacer por partes, entonces decimos que u es igual a x. Listo. Du es igual, si nosotros derivamos eso, eso es igual a ¿quién? A de x. ¿Listos? A de x. Porque la derivada de x es 1. Y 1 por dx, pues da dx. Entonces du es igual a x. Ahora, pónganle cuidado. Tenemos que dv, ¿sí? Es igual a ¿quién? A seno de x. ¿Sí? A seno de x. Ya dijimos que dv era seno de x. Pero si ustedes se dan cuenta aquí en la fórmula, muchachos, nos están pidiendo es u y v. ¿Y yo cómo hago para calcular v? Pues fácil, integro de v, ¿sí? Entonces, al integrarlo, entonces yo tengo aquí la integral de v. Entonces, si yo integro de v, pues lógicamente tengo que integrar seno de x respecto a x. ¿Para qué? Para que v, que es la respuesta de la integral de dv, va a ser la respuesta de la integral de seno de x. ¿De dónde salió eso, muchachos? Y como para que no nos compliquemos, aunque esto lo voy a borrar ahorita. Recuerden en su proceso de integración que si yo colocaba la integral de dx, eso era igual a x más c. Esa era una integral directa. Ahora, la integral de dv, ¿sí? La integral de dv, pues va a ser v más c. Entonces, es eso lo que estamos haciendo, muchachos. Aquí dijimos, seno de x calculado en x es de v. Entonces, no nos piden de v, sino nos piden v aquí en la formulita, porque es que es esto lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Es esto lo que tenemos que plantear. Entonces, para poder hallar v, pues lógicamente tengo que integrar dv para que me dé v. Mírenlo acá. ¿Listos? ¿De dónde salió? Por favor, vuelvo y lo explico. La integral de v es v. Entonces tenemos acá la integral de v, v. Y la integral de seno de x, ¿cierto? Es igual a menos coseno de x. Esto pues si ya lo debemos saber, por favor no lo olvidemos. Esto va en una tablita, ¿sí? Y entonces, ¿cómo así, profe? ¿De dónde salió ese menos coseno de x? ¿Sí? Entonces, recuerden que si yo tengo la función seno, ¿sí? Vamos a imaginar, la función de seno, si tenemos f de x igual a seno de x, esto lo voy a borrar ahorita. La derivada, ¿quién sería? La derivada del seno, ¿quién es? Coseno. Coseno. Muy bien. Listo. Coseno de x. Ahora, si la función es coseno, ¿quién es la derivada? Coseno de x. La derivada de coseno, ¿quién es?
f' de x, aquí por favor es igual. ¿Cuál es la derivada de coseno? Menos seno de x. ¿Listos? Por favor, eso está en una tablita, ustedes no vienen a consultar la tabla y esas están ahí. Entonces, tenemos, si la función es seno, la integral, perdón, la derivada de seno es coseno. Pero ojo, la derivada de coseno es menos seno. Ahora, yo llego y hago lo siguiente. Entonces, la integral de seno de x, ¿sí? La integral de seno de x, pues ¿quién va a ser? Menos coseno de x. Y ustedes van a decir, profe, pero ¿cómo así? ¿Por qué? Pues porque esa es la antiderivada. ¿Listos? Bueno, aquí va un dx pequeñito. Dx. La integral de seno de x va a ser ¿quién? Menos coseno de x. Miren, la integral de seno, pues tiene que ser menos, porque ya sabemos que menos es la derivada de coseno. Entonces, este es un jueguito ahí prácticamente. Y la integral de coseno de x, ¿sí? La integral de coseno de x es igual a seno de x. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿por qué ocurre esto? Y entonces, a ver, le voy a preguntar venga, le preguntamos a quién, a ver, a alguien que haya visto conmigo. Esta pregunta está sencilla. Preguntémosle a Dayana Calderón. Dayana, buenas noches. Dayana, buenas noches. Último llamado para Dayana. Dayana, buenas noches. Bueno, ojo, Dayana, por favor, y cuando esté mirando la grabación, se va a dar cuenta que le escribí varias veces. Bueno, preguntémosle entonces a Davis Padilla. Davis, ¿me escucha? Señor, Davis, cuando nosotros el semestre pasado hallábamos la respuesta de la integral, ¿qué le hacíamos para saber si estaba bien? si estaba bien, Sí. volvíamos y mucho regresarnos lo que habíamos hecho, Pero ¿cómo sumándole, nos regresamos? ¿Qué tocaba hacer con la respuesta para saber si estaba bien o estaba mal? pues cuando si estaba bien, como has dicho, ¿cómo le explico, profe? Si, digamos, a mí, como la antiderivábamos, entonces de restarle uno, le sumábamos uno. No, no se complique, es fácil. Tengo la respuesta de la integral. ¿Qué le hago a esa respuesta para saber si quedó bien? Derivamos, profe. Se deriva, ¿no? Derivar, no más. ¿Listos? Bueno, entonces, 5. Bueno, listo, muy bien. Derivábamos, muchachos. O sea, yo tengo la respuesta a la integral y si derivo, tengo que llegar a la función. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto es un jueguito. Mire, la integral de seno de x, pues va a ser menos coseno de x. ¿Por qué? Pues porque menos seno de x. Miren, el menos pasa a ser acá y la integral de seno es coseno. Ahora, la integral de coseno de x es seno de x. Ustedes van a decir, profe, ¿pero qué pasó con el signo? Pues claro, porque no hay que la derivada de seno de x es coseno de x. O sea, si yo derivo esto, si yo derivo menos coseno de x, pues me tiene que dar ¿cuánto? Seno de x. Si yo derivo seno de x, me tiene que dar ¿cuánto? Pues coseno de x. ¿Sí? Entonces, eso era lo que yo le preguntaba a Padilla. Entonces, si yo derivo la respuesta, me tiene que dar la función. Y aquí yo lo estoy viendo. Miren, la derivada de coseno menos seno. Y menos por menos, más. Entonces, sí, señor, llegamos. Seno de x. La derivada de seno de x, pues es coseno de x. Y así de sencillo. Bueno, entonces póngale cuidado porque para terminar acá de hacer esta integral, que es la de partes. Entonces quería hacerles ese repasito para que de pronto nos encontramos en una ecuación diferencial, alguna trigonométrica de este estilo y la hacemos. Las otras son puras sustituciones. La tangente y todas esas cosas son puras sustituciones, es más que todo usar tabla. Bueno, entonces ya tenemos U, sí señor, lo tenemos acá. Miren acá la formulita, U por V menos la integral de V por dU.
Ya tenemos v. ¿Quién es v? Menos coseno de x. Correcto. ¿Sí? Ya lo tenemos acá también. Tenemos de u. ¿Quién es de u? De x. Mírelo, también lo tenemos. Entonces yo ya procedo a hacer la fórmula. ¿Cuál es la integral de u? Perdón, qué pena. ¿Quién es u? U es x. Y lo colocamos acá. ¿Quién es v? Menos, póngale cuidado lo que voy a hacer acá. El menos lo coloco a este lado para que después no se me pierda. ¿Sí? Aunque yo lo puedo colocar ahí, pero tendría que ponerlo en paréntesis para que no quede ese menos como si fuera una resta. Y ese menos está multiplicando, ¿sí? Es como si fuera menos 1. Si yo coloco aquí menos, sería x menos coseno de x. Entonces, no. El menos yo lo puedo colocar acá para indicar de que esto está multiplicando. Listos. U por v menos la integral de v. ¿Quién es v? Entonces decimos acá, menos coseno de x. Menos coseno de x, ¿cierto? Y du, ¿quién es du? De x. Listos. ¿Qué hicimos ahí? Ya sustituimos la fórmula. O sea, ahí ya hicimos la fórmula. Nos damos cuenta que esta integral se puede hacer y está relativamente sencilla. Entonces, esto sería igual. Por favor, de aquí paso acá. Entonces, menos x coseno de x, ¿sí? Menos x coseno de x. Y ahora miren lo que hago. Menos por menos, más. ¿Sí? Más. Y, o sea, este menos es como si yo lo sacara acá, por favor. ¿Sí? Este menos, al multiplicarlo por menos, se da más y ya no quedaría solamente la integral de coseno de x. ¿Y cuánto es la integral de coseno de x? Pues, seno de x. ¿Listos? Por favor, eso lo acabé de explicar acá en lo que borré. ¿Sí? Ahí estaba que la integral de coseno de x es seno de x. ¿Sí? Más c. Y esa es la respuesta. ¿Listos? X menos x, perdón, por coseno de x más seno de x más c. Y esa es la integración por partes. Vamos a derivar esto. ¿Sí? Que era lo que yo le preguntaba ahorita a Padilla y que alguien respondió. ¿Cómo hago yo para ver si eso me quedó bien? Pues fácil. Derivamos y entonces escribimos acá. Derivando. O sea, Padilla lo dijo, pero lo dijo paso por paso, ¿no? Simplemente era decir derivando y ya. Listos. Entonces, vamos a derivar. Aquí recuerden, voy a hacerlo con rojo. ¿Sí? Aquí recuerden que esto es un producto. ¿Sí? Esto es como si fuera un producto, ¿cierto? U y W. Ah, parece que no me cambió de color. Ahora sí. U y W. ¿Sí? Entonces, la derivada del primero, la derivada de menos X, esto es menos 1. ¿Listos? Por favor, la derivada del primero por el segundo sin derivar. Coseno de X. ¿Sí? Más la derivada de coseno. ¿Cuál es la derivada de coseno? Entonces yo ya lo había dicho que la derivada de coseno es menos seno de X, ¿cierto? Multiplicado por ¿quién? Por menos X, por el primero sin derivar. Y entonces aquí lo multiplicamos por menos X. Bueno, estoy haciendo todos paréntesis pues para que ustedes se den cuenta que estos están multiplicando esos signos. La derivada de seno de X, coseno de X. Listo. Coseno de X. Y la derivada de C, ya saben ustedes que es 0. Ahora, ¿qué tenemos acá? Entonces, menos 1 por coseno de X, ¿cierto? Entonces nos da menos coseno de X. Entonces, este menos coseno de X más coseno de X se elimina. ¿Sí? Menos 1 por coseno de X. Entonces, menos coseno de X más coseno de X se elimina. Y aquí, menos por menos da más. Y esto nos daría, arreglándolo para que ustedes lo vean, X por seno de X. Que eso era lo que estábamos integrando. ¿Listos? ¿Qué era lo que estábamos integrando? X seno de X. Preguntas, dudas, inquietudes, reclamos, sugerencias, algo que quieran preguntar, muchachos. Yo, profe.
Cuénteme. Ángel. Ángel, En Ángel este Núñez. caso, bueno, como su merced dijo, menos por menos da más, ¿sí? Pero acá es menos seno, ¿no? Ujú. Acá no sería menos por, más por menos, sería menos, ¿no? No, 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 es que yo estoy operando es este menos con este menos. Y al menos uno no se cuenta, ¿o qué? ¿Cuál menos uno? ¿Este? Ajá. Entonces se eliminó con el coseno de X de la última. Menos coseno de X. Este se eliminó con este coseno de X. Pero que Ah, uno queda positivo y el otro negativo se elimina. Estos dos se eliminan, los de los extremos se eliminan. Y este menos por menos, porque es que por eso yo les dije, vamos a dejar todo eso entre paréntesis para que indiquen de que se está multiplicando. Menos por menos da más. ¿Sí? Entonces, más por más, si usted me está preguntando que si se operan estos, pues no hay necesidad. Aunque si usted lo quiere hacer, más por menos da menos, y luego este menos por este menos, pues da más. ¿Sí? O sea, eso no tiene explicación. Pero bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Quién es el que estaba preguntando? Ángel. Ángel, Ángel, listo. ¿Sí le quedó claro? Sí, señor. Bueno, listo. Bueno, pero ahora viene, voy a borrar este pedazo, voy a borrar este pedacito, vamos a borrar esto. Listo, listo. Ya usted, eso como queda grabado, pues no hay problema. Pero miren la importancia, ¿sí? De escoger estos señores, U y de U. ¿Qué pasa si yo escojo al revés? ¿Qué pasa si yo digo acá, U es igual, me quedó como una A, pero es U. U es igual a seno de X, ¿sí? Seno de X. Y vamos a decir que dv es X. O sea, ¿qué pasa si los hago cambiados? ¿Sí? Entonces, eh, bueno, entonces U es igual a seno de X y dv es igual a X. Entonces, bueno, listo. Si U es seno de X, du es igual a coseno de X. Bueno, listo. No hay ningún problema. Coseno de X, ya sabemos que la derivada de seno de X es coseno de X. Y la integral de dv, o sea, v es igual, ustedes saben que, como les he dicho, la integral de dv, pues es v. Entonces, eso es igual a la integral de x. Y la integral de x, recuerden que por, mejor dicho, por regla general, si yo pongo aquí esta integración, automáticamente toca poner de x, ¿no? Y que la integral de x es x al cuadrado sobre 2. ¿Listos? X al cuadrado sobre 2. Más c, pero bueno, dejémoslo ahí. Listo, ya tenemos u de u y v, ¿cierto? Que es los que necesitamos. Ahora miren lo que pasa con la fórmula. ¿Qué pasa si yo sustituyo ahora esto en la formulita? Por favor, en la fórmula de integración por partes. Tendríamos que eso es igual a seno de x, que es u, ¿cierto? ¿Por quién? Por v. ¿Quién es v? Entonces lo X al colocamos lado sobre 2. x al cuadrado sobre 2, muy bien, ¿sí? X al cuadrado sobre 2 menos la integral, ¿sí? La integral de v. ¿Quién es v? Nuevamente, x al cuadrado sobre 2, ¿sí? Sobre 2. Y lo multiplicamos por ¿quién? Por du. Coseno de X. Coseno de x. Listo. Bueno, hasta el momento, pues listo. Sustituir la fórmula y... Ay, Dios. Este mouse, cuando le da por molestar. Coseno de x, listo. Entonces, por favor, sustituir la fórmula y es lo que tengo aquí. ¿Listos? Lo que tengo acá, 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 todo eso. Pero yo quiero que ustedes analicen algo. Yo me estoy dando cuenta que esta integral que tengo acá es mucho más compleja que la que estoy desarrollando. ¿Sí? O sea que para poder desarrollar esta tendría que hacer partes. Entonces, iría como a un ciclo. ¿Sí? Iría como a un ciclo. ¿Por qué? Porque vuelvo a otra y vuelvo a otra y vuelvo a otra y de pronto es mucho más grande. Entonces, por eso se recomendaba hacerlo así. X es igual a U y seno de X es igual a dv. ¿Sí?
¿Y por qué ocurre esto? Pues porque la fórmula, como una vez me decía un estudiante, uy, profe, pero ¿cómo así? Yo quiero desarrollar una integral y usted me sale con otra en la fórmula, entonces, pues sí, tiene toda la razón. Hay que saber a quién llamar v y de u. Y por eso es que hay unas integrales y que parecen muy sencillas. Hay veces toca hacer el método de sustitución una o dos veces y después integral por partes o viceversa. Integro por partes, ¿cierto? Y ustedes tienen que hacer el mismo proceso. Bueno, muchachos, van a desarrollar ustedes esta mientras yo grabo la clase, ¿sí? Se la subo a YouTube. Y desarrollen la siguiente. A ver, desarrollen esta. La integral de x al cuadrado por seno de x. ¿Listos? Por favor, paso a paso. Yo sé que esta se encuentra resuelta, pero la idea es que ustedes la miren y que la traten de hacer. ¿Listos? Traten de hacer esta. X al cuadrado, seno de x. Entonces, ahorita voy a explicar otra también de integración por partes y pasamos a fracciones parciales. Bueno, voy a dejar la grabación hasta acá.